Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la teleaudiencia que siempre nos espera a esta hora en este programa Síntesis. Agradecemos de antemano al señor director don Aurelio Mancera por estos espacios de la cultura. Nosotros somos miembros del Centro de Estudios de Antropología e Historia de UAT que propendemos por investigar, defender y divulgar nuestro entorno patrimonial, tanto latente que hay, y material e inmaterial. Estamos nosotros, Rafael de la Hoz, el profesor Nelson Rodríguez y quien les habla, Ricardo Espejo. Y agradecemos mucho porque hoy tenemos un tema muy especial que vamos a hablar de teatro. En UAT existe el teatro y logramos contactar a Bareque, un grupo colectivo de muchachos preocupados por poner en escena estos planteamientos literarios para que la gente conozca y sepa algo de nuestra historia y nuestro entorno. El grupo estuvimos en la casa taller de ellos, donde es el escenario y presentan las obras, y hicimos un reencuentro y a la vez un esbozo de la historia y la trascendencia del grupo, y nos contaron algo y parte de sus vivencias y de su historia. Entonces, profe Nelson, le cedo la palabra. Gracias, Ricardo. En realidad, Bareque es un grupo que ha madurado ya en la puesta en escena, en la dirección, en la calidad actoral. Es un grupo profundo y serio, con una trayectoria de la cual vamos a hablar después. Nos ha animado llegar hasta Bareque porque tenemos la plena convicción que ellos hacen un aporte a lo que podemos denominar el patrimonio cultural de UAT. Es decir, estamos haciendo estas entrevistas, este trabajo, tratando de concretar qué es lo que culturalmente nos identifica como huatenses, qué es lo relevante y cómo se construye ese imaginario desde diferentes expresiones como el teatro. Y en Bareque encontramos un representante que tiene las calidades y los méritos para llevarnos a hacer aportes al patrimonio cultural de UAT. Bueno, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. En el sentido, el teatro es una actividad inherente a la civilizatoriedad del hombre, ¿no? Eso, digamos, desde que hay una civilización humana, siempre han existido representaciones en todas las civilizaciones. Si vamos a hablar de la civilización panhelénica, estamos hablando de dramaturgos, de la comedia, de las fiestas, de las dionisiadas, ¿sí? Donde prácticamente ese es el sentido del teatro que conocemos, digamos, con una visión europea. Pero el teatro ha existido en todas las civilizaciones. Entonces podemos hablar del teatro chino,
de la dinastía originada hace más de 1000 años, el teatro japonés, por ejemplo el kabuki, que es un tipo de teatro muy especial y hace parte de una civilización como las civilizaciones orientales. También es cierto que nosotros, nuestros ancestros, también hacían representaciones. Lo que pasa es que con la invasión española, pues se desaparecieron todas esos vestigios de culturas que poco a poco, digamos, tratando las personas de estudiar, sabemos por las figuras que ellos hacían representaciones, como dígase, por ejemplo, las obras del maestro Acuña, que evidenciaban la reverencia que tenían a Nencatacoa los muiscas, los chibchas de esta zona. Ellos hacían, Nencatacoa era el dios de las borracheras, lo mismo que Dionisio, y además de eso, pues era una deidad que tenía que ver con los artistas y tenía que ver con las manifestaciones artísticas. Ellos se personificaban como animales, las caras zoomórficas, y entonces eso nos hace pensar que había unas representaciones que nos hace intuir dentro de nuestra forma de pensamiento que había unas representaciones. Lo que yo quiero decir es que el teatro que conocemos hoy es un teatro que tiene diversas tendencias. No podemos hablar de teatro clásico, por ejemplo, sino hablamos desde el punto de vista de nosotros los neófitos. Tenemos que pensar más que todo es a nivel universal, con esta globalización de las tendencias y de las formas de pensamiento que nos han llegado. Y en el caso de Bareque, que han nombrado una técnica tradicional antigua de los indígenas, que es la técnica del bareque, entonces eso nos hace pensar que es digamos, una actividad muy territorial, muy terrígena, dice aquí mi profesor. Entonces, en suma, pues eso queremos que observen en la documental que les vamos a presentar. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos en la conversación y elaboramos este pequeño video, un documental pequeñito, donde ellos nos muestran las semblanzas y la dirección hacia donde ellos apuntan y el objetivo y la divulgación de esta puesta en escena. Hablamos de la obra que en este momento están presentando, que se llama Cuando el río suena, que es muy de moda, digamos, en el sentido de pensar en los sueños. Algo interesante es que antes de empezar la obra se interactúa con el público asistente, haciendo una interacción a través de los sueños. Entonces le preguntan a usted cómo son sus sueños y qué le gustaría soñar. Interesante porque esa interacción, casi una especie de performance al comienzo de la obra, pues nos llamó mucho la atención. Entonces, démosle paso a la conversación que tuvimos con ellos, que es muy interesante. Bueno, nos encontramos aquí en Ubaté con un grupo de teatro, como cosa rara, como dentro de las artes en Ubaté, digamos, el teatro es una de las actividades que se ha relegado un poco. Y vemos que hay un grupo muy interesante que se ha presentado últimamente en Ubaté, y es el grupo Bareque.
Entonces nos complace como Centro de Estudios de Historia y Antropología conocer un poco y reconocer la labor o el proceso de formación del grupo Bareque. Entonces, bienvenidos a el programa Síntesis. Nelson. Gracias. Bueno, hoy contamos con la fortuna de poder entablar un diálogo con los integrantes del grupo Bareque, con Angélica Sánchez Montoya, la directora, con Laura Liliana Ballesteros Cubillos y con Daniel Eduardo Ruiz Chacón. Hemos tenido la oportunidad y todavía tenemos el sabor de la última obra que ustedes presentaron, Cuando el río suena, y queremos rastrear un poco la historia. Dentro de este trabajo que hace el Centro de Investigaciones de Antropología, pues está la de recoger la historia de grupos como ustedes, que ya tienen una buena trayectoria y han logrado consolidar una propuesta. Pero a los televidentes y a nosotros nos queda una inquietud. ¿Cómo nació Bareque? Cuéntenos un poco de la historia. Bueno, el colectivo teatral Bareque ya está a puertas de cumplir 8 años de trabajo, como bajo ese nombre, Colectivo Teatral Bareque. Inicio explicando un poco por qué Bareque. Bareque surgió pensando de qué está hecho el bareque, ¿no? Es una mezcla de barro, de agua, de estiércol, de cosas naturales, de un montón de materiales que se unen para construir algo. Y eso es lo que es bareque. Somos un montón de personas, de materiales distintos que nos unimos con una idea creativa. De ahí surge ese nombre hace 8 años. Nosotros en este momento somos 6 integrantes, pero pues los 6 venimos trabajando en realidad desde que éramos muy niños y niñas. Empezamos a hacer teatro desde el colegio con diferentes profesores en ese momento, cada uno en diferentes agrupaciones. Luego tuvimos la fortuna también de coincidir con otras personas en esa época también para hacer teatro. Ya estamos hablando, no sé, desde que teníamos unos 15 años. Menos de 15 años tal vez. Y bueno, ahí fuimos creciendo, ya luego salimos del colegio, se empiezan a proyectar otras cosas, pero seguíamos con ese bichito. Fuimos parte del grupo Transhumantes. Y luego, pues ya después, precisamente en busca como de ese estilo, de un sello propio, también de una madurez creativa distinta, pues como grupo, parte de los integrantes, pues nos reunimos y dijimos, bueno, se nos está abriendo la oportunidad de seguir algo propio, y pues ahí surgió Bareque hace 8 años. Esa es la historia de lo que ha sido Bareque y pues qué hemos hecho en estos años. Bueno, ha sido un trabajo realmente largo donde nos hemos aprendido a conocer nosotros, sobre todo como individuos, como seres humanos. Hemos compartido mucha historia de cada uno de nosotros, y más allá de la escena y de venir al trabajo, aquí al escenario a ser partícipes, es como integrarnos, cómo interactuar y cómo conocer del otro, ¿sí? Cómo incluso llegar a conocer del genio del otro, ¿sí? Hasta dónde podemos llegar, las capacidades que tenemos. Nosotros somos personas que nos encargamos, los 6 integrantes, de absolutamente todo en lo que se compone de manera física, intelectual, de actuación y demás, ¿sí? De hecho, nuestro lugar está adaptado por nosotros mismos, el espacio está adaptado, todo lo hemos logrado pues realmente con recursos propios, con ayuda de nuestros familiares, y también hemos integrado a nuestras familias acá. Incluso en muchas funciones llegamos a ver en el público nuestras familias y siempre vienen a vernos, y es como también ellos siempre vienen a vernos, pero también es ver cómo ellos nos sorprenden y nos ven ese crecimiento y decir, han pasado por tantas cosas y tantas experiencias que realmente se ve el cambio, ¿sí? y llegamos nosotros a tocarlos, que de hecho a mí en mi caso personal
mi papá decía, yo no sabía que era usted la que estaba actuando. Me pasó que decía, yo no sabía hasta que me dijeron que era usted la que estaba ahí, ¿sí? Entonces, como nosotros en nuestras familias también hemos sembrado esa semillita y hemos logrado transformarnos y el convivir y el aprender a convivir nos ha ayudado mucho y nos hemos entendido. Bueno, sin duda que uno de los retos que tenemos los grupos que de alguna manera nos metemos como cultores es el de construir público. No es fácil construir público, pero quiero que ustedes vuelvan atrás nuevamente y nos cuenten cuáles fueron los primeros retos de Bareque, un grupo que se encuentra y dice vamos a hacer teatro. Entonces, bueno, pues han sido muchos retos que sí se mantienen hoy, tal vez muchos de ellos, pero indudablemente el construir público y formarlo es una tarea constante. Que hoy, a 8 años después, nosotros podemos respirar un poquito y decir, bueno, ya tenemos un público que nos espera, ¿sí? O sea, hay un grupo de gente que nos llama, sin necesidad de que nosotros estemos insistiendo. Entonces, eso ha sido pues un proceso de muchos años. Al principio, como lo decía aquí Angélica, pues quienes venían a vernos eran nuestras familias y casi que obligados. Era como, vamos a presentar la obra, hay 20 personas y las primeras obras, claro, llegaba mucha gente por curiosidad, pero era como si es necesario, pues mi mamá se la tiene que ver 4 veces porque siempre tenían que estar ahí. Pero con el tiempo va siendo un poco más llamativo, la gente nos empieza a conocer también porque nosotros empezamos a hacer teatro de calle, empezamos a involucrarnos en otros procesos y como a vincularnos en diferentes escenarios y también a tener propuestas escénicas que fueran dirigidas como a públicos distintos. Entonces, inicialmente nosotros a quién queremos hablarle, a los jóvenes. Queremos hablarle luego a las mujeres, luego queremos hablarle a los niños, que es como también ese diferente foco que le hemos dado al proceso creativo. Y a medida que va sumando, pues entonces la gente ya nos conoce. También ha sido resultado, siento yo, que es, como lo mencionaban, como ese crecimiento creativo que hemos tenido, ¿sí? La gente sabe o reconoce en nosotros, que es algo que incluso a veces lo decimos, lo reconoce más la gente que nosotros mismos, y después la calidad que hay aquí, ¿sí? Muchas veces la gente nos dice como, pues yo no voy a una obra de teatro en Ubaté porque no espero ver un buen teatro. Y ese ha sido un comentario recurrente. Sí, es decir, metiéndonos con este lío de la tradición cultural, pues Ubaté tiene espacios muy reducidos, el Manco, el Lepanto, pero casualmente por falta de permanencia de los grupos, su nivel es todavía precario a pesar del esfuerzo que le mete la gente que participa en él. Quisiéramos que nos cuenten un poco acerca de su proceso de formación actoral, de formación teatral. ¿Cómo han asumido esto? Pues nosotros, en lo que es la rama de dramaturgia o el teatro como tal, como estudio, como pedagogía, por así decirlo, pues no tenemos, ¿sí? Talleres aparte, cada quien tiene, ¿sí? Pero pues desde mi experiencia, mi tutor y mi aprendizaje ha sido ahí en el escenario. Y principalmente me baso en lo actoral, ¿sí? Por ejemplo, esa Viviana, que es dramaturga, que es muy buena, Viviana, Angélica, que como directora pues también es demasiado estricta a ratos. ¿Sí? Dicen que eso es una buena característica de un director. Sí, pero entonces cada quien tiene como sus roles dentro del grupo. Y el mío, que es la parte actoral, viene de una parte que es hacia enfocarse en el sentir humano, ¿sí? En el que me hace a mí, o que me hace tener el derecho a mí de ponerme enfrente de un público y mostrarle una historia de una persona que puede ser cualquiera, y que esa persona que me esté viendo, el público que me esté viendo, lo crea sincero, ¿sí? Es decir, que bueno, yo me creo que esa persona está feliz, o yo me creo que esa persona está triste.
Entonces viene a partir de una sinceridad, primero consigo mismo, ¿sí? De cómo yo construyo un personaje a partir de todas esas emociones que debería sentir ese personaje, ¿sí? Y de cómo si yo soy en un momento de euforia, o de tristeza, o de rabia, o, ¿sí? Como cualquier emoción que se cruce en esa interpretación del libreto, en esa interpretación de escena, yo la sienta genuina para que la persona que se enfrente diga, vea, sí se lo creo, ¿sí? Entonces viene a partir de esa exploración, ¿sí? De ser un humano, de ser una persona que siente, y una persona que no le da miedo, o que, bueno, trata de dejar su miedo a un lado de enfrentarse a esas emociones, porque pues es duro, ¿sí? O sea, por más que uno interprete un personaje que sea un imaginario, va a traer emociones que son reales y que va a traer recuerdos o experiencias que son reales, y como uno tiene que decir, bueno, esto me sirve, pero me sirve para este momento, y no yo casarme con ese momento y sentirme siempre o mal o siempre muy bien, ¿sí? Sino cómo tomo yo esa maletica de experiencias de vida, la plasmo aquí en lo que quiero mostrarle al público y las guardo. Pues, mantenerse uno siempre con eso es una carga que es pesadita cuando no se sabe manejar bien, ¿sí? Pero entonces es ese sentir, esa dinámica de cómo uno, siendo un humano, pues se deja ser un humano para mostrarle a las demás personas que es lo que le quiero mostrar y que se lo crean, porque es el reto principal. Por ejemplo, viendo el bareque, que es un sistema constructivo de origen prehispánico, y tiene mucho que ver con el origen, como la tierra, como el elemento principal en la construcción del hábitat, ¿sí? Entonces, ese arraigo, es más que todo el arraigo, no, sino la comprensión de que surge de la tierra, ¿sí? Entonces, me gustaría saber, con base en ese surgimiento, en ese sistema constructivo, hacia dónde va el grupo Bareque, o sea, cuál es el enfoque o cómo logran construir, ¿sí? ese mensaje y esa intención. Yo, bueno, digamos que respondiendo a esa pregunta y también continuando con lo que estaba diciendo mi compañero, pues nosotros no somos actores formados de academia, ¿sí? Pero sí somos actores formados, creo yo, a partir de muchas experiencias que surgen sobre todo aquí, en UAT. Algo que también siento que ha hecho muy rico el trabajo en Bareque es que nosotros, los 6, provenimos de mundos muy distintos. Aquí mi compañera pues es docente de filosofía, yo soy socióloga, soy gestora cultural también de profesión. Aquí mi compañero ha sido emprendedor, pero también tuvo la oportunidad de acercarse como a la administración, también estudió cosas de artes escénicas, y así cada uno ha tenido como muchas experiencias que cuando nos reunimos pues nos permiten tener una discusión mucho más rica y aportar muchas más cosas que pues apuntan hacia dónde queremos ir. Y eso también nos ha llamado a pensarnos, a trabajar hacia algo más profesional, ¿sí? Que el hecho de que seamos actores empíricos, y eso es algo que hemos tenido también la fortuna de compartir con actores que tienen metodologías propias, que han venido, que hemos hecho intercambios de experiencias, y es como la academia no te hace en el arte, es la experiencia la que te hace en el arte. A diferencia de otras profesiones que incluso podríamos decir que muchas de ellas. Pero cuando empezamos a hacer esas exploraciones, nosotros siendo todos pues de UAT, y también con una curiosidad infinita por cómo funciona el sistema cultural en este país, pues es para dónde vamos y qué queremos hacer acá, ¿sí? Primero, pues tenemos a la capital muy cerca, y esa siempre ha sido como la pregunta. Mucha gente nos dice, pero pues ¿por qué no se van para Bogotá? ¿O por qué no hacen teatro allá? Y yo les digo como, pues porque Bogotá ya tiene su mundo cultural, nosotros estamos construyendo nuestro propio mundo acá. Y también reconociendo la ardua labor y el gran mundo del teatro que hay en el departamento.
Lo que pasa es que nosotros como departamento tenemos una particularidad y es que no tenemos capital, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La capital pues es el distrito capital que absorbe una movida cultural gigante y que por esa movida cultural pues Cundinamarca se ve casi que absorbido también ahí. Entonces ahí va mi punto cuando yo decía, pues la gente que quiere ver teatro y que sabe y le gusta, pues va a Bogotá y paga una boleta. Pero ¿qué pasa con la gente que no lo hace? Que ni siquiera nunca se ha cuestionado, venga, yo puedo ir al teatro, necesito, y la gente muchas veces hace ese tipo de comentarios, como yo no voy porque no entiendo, o no voy porque no me gusta, pero pues ¿cómo sabes si no lo entiendes? ¿Cómo sabes si no te gusta si nunca has ido? Y esto no se trata de entender, se trata de sentir, y nosotros partimos de que todos somos seres que sienten. Sí. Entonces, para allá vamos. Primero, a seguir fortaleciendo el proceso aquí, a circular en espacios, claro, no nos cerramos a la posibilidad de hacer experiencias en Bogotá y volver, pero nuestro punto está en más ir como siendo parte de una periferia cultural, pues abrirnos más hacia las otras periferias y por qué no pues tener ese tipo de experiencias, no solamente en la creación, sino en la circulación y la formación de públicos. Bueno, yo quisiera volver sobre una inquietud que ha dejado instalada Rafael, que es el carácter terrígeno del teatro que ustedes han entendido, Bareque, una construcción hecha toda de la naturaleza, levantada sobre la tierra, el barro, las fibras que se refuerzan para darle fuerza y amarrar los tejados, las varas. Entonces, viene el otro problema, que es el problema del patrimonio cultural. Es decir, ustedes tienen una base muy bien puesta, Bareque, decir un término muy terrible. Entonces, ¿cuál sería el papel del teatro en esos procesos de construcción de patrimonio? Y espero que conversemos sobre esto los tres. Es una antropóloga, una filósofa y un hombre metido de lleno en el teatro y que tiene experiencias desde otro campo del quehacer. Entonces, pues, ¿cómo situar el teatro en la intención de construir y de cantar patrimonio cultural? Pues uno, digamos que de nuestros principios frente a los montajes o a los principales montajes que hemos tenido viene a partir de la memoria, ¿sí? De cómo no queremos contar una historia como se puede llamar comercial, ¿sí? Sino historias más reales. Y pues lastimosamente las historias reales en Colombia son las que tienden a olvidarse, a dejarse un poco de lado o a cubrirse, casi en la mayoría de los casos y conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces nuestros principales montajes y nuestros objetivos principales frente a esos montajes ha sido como el exponer memoria, ¿sí? Es decir, aquí está pasando, eso es lo que está pasando, ¿sí? En Colombia, eso es lo que sufren algunas personas, algunas comunidades. Y a partir de como esa memoria que no quieren mostrar, o que no se suele ver normalmente, donde nosotros también empezamos como también a crear un patrimonio a partir de eso, ¿sí? De bueno, acá hay algo que se tiene que contar, que se tiene que decir. Y como a partir de eso, pues, cimentamos algo que diga, que también sea como nuestro sello, ¿sí? De que nosotros estamos intentando traer memoria, intentando traer a las personas que desconocen su entorno, a mostrarles lo que está pasando fuera de ese entorno donde ellos viven, pues a partir de ahí también que se reconozca también un patrimonio frente a eso que se vive más allá de esta burbuja, de este centro, ¿sí? Yo sumaría un poco, pues volviendo como a la definición de patrimonio, ¿sí? Como un proceso cultural que tiene una carga simbólica, que surge espontáneamente, que se hereda de generación en generación, que hace procesos de memoria. Y pues siento que en cada una de esas características lo que nosotros hacemos tiene una relación estrecha.
primero una carga simbólica en el lenguaje, en lo que nosotros utilizamos, en la dramaturgia que hacemos, en lo que queremos narrar y contar. También un proceso creativo, físico, que se relaciona con un público, que tiene también o busca generar esa conexión precisamente, y que se hereda de generación en generación. Es algo que ha venido pasando en los últimos años, y después es que ya nosotros estamos grandecitos y a medida que hemos venido creciendo, pues llegan otras generaciones del grupo. Los hijos de Daniel, los hijos de las actrices ya hacen parte del grupo. Ellos se saben los textos, vienen a este espacio, construyen con nosotros, juegan con nosotros. A veces también puede ser un poco problemático porque nosotros, pues en medio de estar creando una puesta en escena para mayores, pues olvidamos un poco que ellos están ahí absorbiendo todo. Y luego nos salen con los textos en cualquier circunstancia, saben las canciones, saben los procesos. Y entonces es ahí como nos hemos dado cuenta que el generar semilla o el hacer proceso no es algo de ven, yo te enseño en un momento, sino es algo que va pasando con el tiempo. Y que siento que a pesar de que 8 años puede sonar mucho, para nosotros es apenas el comienzo de lo que puede venir. Y de cómo otros grupos que también están surgiendo en UAT, porque a pesar de que no es constante, digamos, la organización teatral en el municipio, sí es un constante que aquí en UAT hay mucha gente que se pueda dedicar al teatro o que tenga una relación con el teatro. Entonces es muy interesante también como ver personas o jóvenes que están iniciando en el mundo del teatro y que se acercan y les dicen, venga, me gusta lo que hacen, quiero saber cómo lo hacen, o cómo empezar a generar esos lazos entre generaciones, pues hace parte también de ese proceso. Entonces como que ahí quería hacer ese énfasis. Y bueno, complementando lo que dicen mis compañeros, también hay otras situaciones, y es, bueno, lo que mencionaba Daniel del individuo, ahí nace todo, ¿sí? En el individuo y en el querer en el sobrevivir, en el supervivir acá, incluso en el municipio, en UAT, estando acá, nosotros hemos sentido, de hecho, socialmente y culturalmente, como el teatro muchas veces es como que está muy al margen y como que todo el mundo está en el afán, que acá se menciona el tema del carbón, que de la leche, y todo el mundo en su afán, en sus labores diarias, pero hay muchas cosas que están pasando y que como toda esa influencia quizás laboral también afecta al individuo, y como en el público nosotros, y que lo mencionábamos ahorita, vemos a muchas personas, ¿sí? De diferentes ramas, de diferentes momentos, y que todos en sociedad y realmente en público y en escenario estamos como construyendo pues nuestro mundo individual, pero también social, ¿sí? Las personas salen de acá y salen a hablar de nuestra obra, que incluso a veces nos escriben, es que a mí me dijeron, me contaron que está pasando esto, que hay un grupo de teatro, ¿dónde es? ¿Cómo es? Y les damos la dirección y es como, pero eso no me queda, ¿cómo? Y también cómo llegar a esa localización física. Entonces se vuelve como el bareque, ¿sí? Está lo social, está lo cultural, está lo geográfico, está absolutamente todo, y todo nos remite a generar ese patrimonio cultural y cómo salir realmente todo desde el individuo y desde las ganas de vivir, porque todos tenemos ganas de vivir y de luchar en diferentes contextos, pero nos dejamos permear muchas veces de lo que es la cultura, y nos ayuda, y es como la parte de desahogarnos, de querer estar. Hay unos elementos también que son importantes, o sea, digamos, en didáctica podemos hablar de unos instrumentos o unos elementos básicos que utilizan ustedes para desarrollar un trabajo de teatro, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o los signos que nos permiten, que les permita dar a conocer? Los políticos, por ejemplo, son expertos en lograr esa conexión con el público, ¿no? A pesar de que la mayoría de las veces hasta el público sabe que los están engañando, pero manejan ese aspecto
la histriónica, ¿no? Entonces, ¿qué elementos se deben manejar en el teatro para lograr emocionalmente un acercamiento con el público, ¿no? Se estaba hablando en años anteriores de la proximia, ¿sí? Por ejemplo, de los movimientos sociales de los 70 y 80. Pero ya hay otros elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejarían ustedes esa parte? También va muy hacia la persuasión, ¿no? De parte de nosotros, cómo logramos persuadir al público y encaminarnos con ellos. Entonces, otra herramienta que creo que no deja de pasar son los obstáculos. Creo que el saber pasar obstáculos y no de manera negativa, sino al contrario, es realmente lo que nos ha llevado como a crecer y a seguir construyendo y explorando. Entonces, como un día tenemos el obstáculo del tiempo, del lugar, de donde nos vamos a presentar, de que se nos daña una luz, de que no tenemos un parlante, y todo el tiempo tenemos obstáculos que positivamente nos ayudan a ir encaminando y realmente como haciendo partícipes a muchas personas. Entonces, así como ocurre con la parte técnica, incluso es como necesito tal cosa, y cómo venimos a integrar a la familia, a los amigos, a diferentes personas, y escalamos en ello. Yo creo que ahí, pues, Angélica menciona algo muy importante, como de la parte de la producción, cómo hemos venido creciendo mucho en la producción, pensando en cada vez brindar elementos como de una mayor calidad o tacto al momento de acercarnos al público. Y ahí yo pues menciono que elementos que nosotros buscamos o que han sido un poco el sello de nuestro estilo creativo, sin decir en ningún momento que es perfecto, porque es una búsqueda constante, o sea, encontramos al menos un objetivo para dónde queremos ir y ahí vamos pedaleando. Y es, primero, sinceridad completa con el público, ¿sí? Es mostrarnos realmente, como decía Daniel al principio, como unas personas de carne y hueso que son reales. O sea, estos personajes que están aquí tienen una historia detrás de lo que incluso el público ve, ¿sí? Nosotros hacemos un acercamiento a la biografía de ese personaje y el público muchas veces no se entera de esos datos: dónde nació, cuál es su color favorito, qué comida le gusta, qué música escucha por las noches. Como dependiendo de las características que nos dé el libreto, pues nosotros hacemos una exploración para darle como más carnecita a ese personaje, volverlo más real y explorar las emociones a tal punto en el que no sean impostadas, sino que sean reales. Y eso nos pasa a todos en la vida. Nosotros sabemos cuando alguien realmente está triste, cuando alguien está realmente feliz, y es buscar esa sinceridad para acercarnos al público y demostrarle pues que lo que estamos viviendo aquí es real. No es actuar, decimos a veces, es vivir esto que está pasando acá. Y también desde la dramaturgia, nosotros hacemos una exploración. Yo insisto mucho cuando la gente se nos acerca y es como, no, mira, tenemos un evento la otra semana, ¿será que no pueden sacar una obra de esto? Y yo digo, ¿saben? También es parte del desconocimiento y es de empezar a invadir esos caminos y decir, la gente debe entender el proceso que hay detrás de esto. Cuando el río suena es una obra que nosotros nos empezamos a pensar desde octubre del año pasado, desde la base, ¿sí? Como decir, ¿de qué queremos hablar? Tenemos este libreto, pero tenemos otro mensaje. Entonces empieza el proceso dramatúrgico, que es modificar el texto, investigar estas palabras, por qué se dicen. Muchas de las palabras que decimos acá son experiencias nuestras, o sea, son frases que yo le boto burlándome de él, y eso lo sabemos nosotros, pero el público quizá no lo sabe. Pero hay otras frases que son alusivas a personajes del municipio, otras que son críticas políticas internas que nosotros hacemos. Y el teatro tiene eso también, que a uno le permite hablar de muchas cosas fingiendo, pero estamos siendo completamente sinceros. Entonces, es como todos esos elementos. Usted ya le dijo a su hijo, también tiene la culpa. Es que a estas tierras no han habido más que victimarios con el pastel de víctimas. Te dije, Luis, te dije que no vinieras al río, ¿ah? No le haga nada más, ¿sí? Perdónelo. ¿Qué
qué culpa me habla? Cállate, Luis. ¿Tan pronto? Pero si acabamos de empezar, no tenga miedo, Luis. Entremos al mundo del silencio. Desde que la lluvia enturbe el río, escuché en tus sueños hay un país, un triste valle de lágrimas, una guerra en donde la sangre echó a andar la historia. Pero es lógico, desde que recuerdo estas tierras nunca han sido justas, mientras unos mueren de hambre y frío, otros desconocen su abundancia. En este último bloque de nuestro programa y de esta fructífera conversación con Bareque, queremos abordar ya y meternos un poco más a profundidad con el último montaje que hicieron ustedes, cuando el río suena. Hay una cuestión que no hemos tratado, la cuestión de las temáticas de las obras. Y decía Bertolt Brecht que teatro para él era como un escritorio, donde ponemos un asunto para el análisis, para el examen, y entonces, sin querer queriendo o queriendo querer, ustedes han abordado esa parte, es decir, un texto de un autor argentino, creo, ¿sí? Que se mete con el problema de la desaparición de gente de la dictadura argentina aquí en el Cono Sur, los gobiernos de Videla, de Galtieri. Entonces es una cuestión supremamente sensible, ya está abordada y queremos que nos hablen de las incidencias de ese último montaje, de la elección de la temática cuando el río suena y la intención ya de proponer al público reflexiones sobre esos asuntos tan sensibles, supremamente sensibles. Cuando el río suena. Cuando el río suena. Bueno, como comentaba Nelson, es una adaptación. Cuando el río suena viene adaptada de la obra de teatro Jardín de Pulpos del autor Aristides Vargas. Y de hecho lo mencionábamos en todo lo que hemos hablado, es una obra que no llegó de casualidad, que analizamos, que queríamos hablar de nuestro contexto, que nosotros estamos ubicados en Ubaté, Cundinamarca, y quizás desconocemos mucho lo que puede hacer el conflicto, la violencia del país, y para muchas personas acá en el municipio es ajeno hablar de ello, ¿sí? Y como nosotros estando acá queríamos también hablar de ello. Y la obra, Cuando el río suena, se enfoca en un personaje llamado Luis, que es interpretado por Daniel Ruiz, me confundí con el Luis. Es un personaje que realmente vive todo el tema del conflicto, y algo que nos ha tocado mucho es el tema de la memoria que parte de este personaje, el cómo a nosotros se nos olvidan muchas cosas, ¿sí? Y se nos olvidan muchas veces porque no queremos saber de ellas, y cómo nosotros como individuos queremos ignorar tanta cosa que nos rodea socialmente, que jugamos con nuestra memoria. Entonces Luis es un personaje que pierde la memoria, pero viene otro personaje que se llama Antonia, y es como, ese personaje es como un momentico, ha pasado todo esto y esto es usted y usted está hecho de tantas cosas, y empieza a mostrar todos los personajes, que de hecho estamos nosotros acá el día de hoy, está Daniel, está Viviana, también está Windyman Estupiñán, también está Jamie Becerra y también está Gonzalo Rodríguez, quienes son también participantes, y que lo hemos hablado muchas veces. Es que si a uno le falla, digamos, el no poder estar, nos va a afectar absolutamente a todos en todo sentido. Entonces, en esa construcción sucede lo mismo, en la historia, en la parte de lo que menciono de la memoria, como esos otros personajes también son mágicos para ayudar a que Luis nuevamente se dé cuenta de quién es, de dónde viene, qué está sucediendo, cuál es su historia. Bueno, yo ahí sumo a lo que estaba comentando Angélica,
que esta obra es compleja. Para nosotros ha sido todo un reto comprenderla. Desde el libreto original, luego cuando se estaba haciendo el proceso de adaptación desde la dramaturgia, investigar, ¿no? Cómo esta realidad de la dictadura argentina que ocurre con el océano, en Colombia ocurre en los ríos, no solamente en uno, sino en casi todos. La desaparición forzada, cómo ha sido ese proceso en Colombia, históricamente cómo se ha construido y también culturalmente cómo se relacionan las comunidades ribereñas con esa realidad. ¿Qué significa el río? ¿Cómo se entiende el río? Eso por ese lado, ¿no? ¿Cómo son esas criaturas también míticas que se han construido culturalmente en este país a partir del dolor, de la violencia y de la relación con la naturaleza también? La naturaleza como una víctima de esas violencias. Entonces, surge un proceso investigativo interesante, primero como una duda. En el grupo siempre ha habido como un interés particular en hablar sobre los procesos de la naturaleza, ¿sí? Cómo nosotros somos defensores, cuidadores, pero también cómo incidimos y cómo como individuos a veces perdemos mucho el poder porque quienes tienen el poder son otros. Pero también hay un trasfondo político, una realidad política que atraviesa esa violencia, de la que nosotros como grupo pues hemos tenido la oportunidad ya de hablar varias veces desde diferentes puestas en escena. Entonces hay una realidad colectiva de memoria también, como lo mencionaban mis compañeros, pero en esta obra tiene algo interesante y es que la realidad la contamos desde un personaje, una víctima, ¿sí? Una víctima que atraviesa un proceso psicológico muy complejo, que es pues la pérdida de la memoria, y cómo a través de los sueños recupera esa memoria. Entonces eso nos lleva a nosotros como grupo, siendo completamente ignorantes al respecto, cómo funcionan los sueños. ¿Cómo soñamos nosotros? ¿Qué nos hace soñar esto? A preguntarnos, venga, durante esta semana todos vamos a estar muy pendientes qué soñamos, por qué soñamos eso, para entender la realidad de ese personaje. Desde ahí empieza la construcción de esa obra. Y pues ya le da paso también a lo que es la construcción de los personajes. Sí, que viene, pues como decían mis compañeras, la historia viene contada a partir de un solo personaje que fue víctima de la desaparición de un familiar suyo y cómo eso entra, parte de lo que son los sueños y como decía Viviana, como desde nuestra forma de verlo queremos comprenderlo a partir de nuestras vivencias, de lo que soñamos y esto. También viene a partir de mirar esa rama psicológica de lo que es ya como medicinal, por así decirlo, en el sentido de cómo una persona que tiene un evento traumático tan fuerte, tan poderoso, la mente se le apaga en ese momento así se desconecta y es una realidad que estoy acá, pero ¿dónde estoy? ¿Sí? Es como que vengo ¿de dónde vengo? Y peor, ¿para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago aquí? ¿Sí? Y cómo entonces esa persona que también es una desconocida viene a decirle al personaje, pues tiene que soñar y tiene que reconstruir su memoria porque tiene que saber qué pasó. La importancia de la memoria. Y yo para qué quiero saber lo que pasó. Sí, yo sé que me beneficia que yo lo sepa o no lo sepa. ¿Sí? Entonces todo ese proceso, toda la obra cuenta todo lo que él fue, es y termina siendo a partir de ese evento que lo desconectó así de su realidad y cómo llega a un punto de decir, o sea, para esto es que yo necesito reconstruir memoria, además de recuperar su memoria, recuperar su ser y quién es y pues, todo lo que lo llevó hasta el punto en el que está. Bueno, ha sido una conversación muy fructífera con Angélica Sánchez Montoya, quien dirige este grupo Bareque, con Laura Liliana Ballesteros Cubillos y con Daniel Eduardo Ruiz Chacón. Un grupo que ha logrado consolidarse, que ha logrado tener un sitio ya destacado en el ámbito del teatro, la tradición del teatro en UAT, y que ya nos dejan muchas inquietudes respecto al para qué el teatro, respecto a la importancia de la memoria,
respecto a la conexión con el público y a la intención de seguir construyendo sociedad, de seguir construyendo este país que tanto amamos y que tanto nos duele. Les agradecemos a ustedes la bondad que han tenido de venir a este diálogo. Pero antes me gustaría que nos dijeran dónde se presentan, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes esa difusión del teatro aquí en Ubaté? Pues bueno, aprovechamos de hecho para contarles que estamos en plena temporada de estreno de Cuando el río suena, lo que les veníamos contando, esta adaptación. Los invitamos el próximo sábado 30 de agosto a las 6:30 p.m. y el domingo 31 de agosto a las 7:30 p.m. en la carrera octava número 646, es junto a la droguería Agapito. Ahí en este momento está funcionando la sede pues, de la agrupación. La boletería la pueden conseguir en la papelería Papyrus, en la papelería grande. Ahí pueden encontrar las boletas o nos pueden escribir directamente a nosotros si tienen contacto con alguno de los actores o actrices. Y en redes sociales nos encuentran en Instagram, @bareque, _teatro. Ahí nos pueden escribir y pues ahí les facilitamos la boletería. Bienvenidos a ustedes. Y la importancia de esta conversa es tener en cuenta todas las apreciaciones, los enfoques de cómo desarrollan la obra, y cómo desarrollan, interactúan con el público y cómo la verdadera importancia de esta escena, de puesta en escena, es tratar de llevar y considerar frente al público la importancia que tiene el teatro. El teatro es la exposición de una obra literaria de diferentes temáticas que más adelante ellos tienen en mente exponer frente a las situaciones que se presentan en una sociedad. Hablábamos con ellos de la relevancia que tienen estas obras. Por ejemplo, esta de Cuando el río suena es una obra de un autor argentino que habla sobre la violencia, pero Vivianita y Angélica Sánchez como directora acoplaron en torno a la temática de los sueños del ser humano. Entonces, esta obra se basa en la realidad de un pobre hombre, pobre entre comillas, que ha olvidado los recuerdos, no se acuerda, y entonces viene y como una hada moderna le recuerda los sueños y le hace devolver la película para que se acuerde todo el entorno que pasó al lado del río. Se toma el río como referente y hay veces el río es el símbolo de muchas cosas. Cuando uno vive cerca del río, el río es parte importante para el juego, la importancia del agua, la importancia de los barquitos. Uno de niño juega con barquitos, pero también está la parte trágica, que hay veces el río se lleva cosas y hay veces utilizan la violencia para botarla al río. Maestro. Bueno, aquí particularmente en nuestro continente y en Colombia, pues el teatro tomó un gran arraigo desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo las famosas comedias de Campitos, el teatro del maestro Osorio, y la televisión colombiana, recuerdo que comenzó con puestas en escena en directo, dirigidas por un señor que el general Rojas trajo del Japón, Seki Sano. Y Seki Sano hizo la escuela de directores y de actores como Pepe Sánchez, que luego impulsaron y dieron prestigio a la televisión colombiana. En el Cono Sur, el teatro interactuó, digamos, enfrentó la violencia. Es decir, los grupos de teatro de Brasil, Grupo Arena,
los grupos de teatro del Uruguay, de Uruguay, los grupos argentinos, y en Colombia los grupos colombianos asumieron el teatro como un campo de estudio, como decía Bertolt Brecht, el alemán. El teatro es un pupitre, es un lugar donde ponemos los problemas para estudiarlos. Y acá entonces el teatro comenzó a hacer representaciones y asumir una actitud crítica frente a la violencia que se vivió en esta parte del mundo. Por eso en esta obra, el argentino trata el problema de las desapariciones forzadas, que son el pan nuestro todavía, para vergüenza nuestra, en Colombia y en todo este continente. Yo recuerdo, aún tengo ese recuerdo fresco, un trabajo que hice hace unos años de elaborar un currículo en torno al estudio del río Magdalena. Y los estudiantes que estaban haciendo el trabajo tomaron las fotografías y cuando las estaban exponiendo, dijeron, vea, estos chulos que van acá desplazándose por el río van sobre un cadáver. Quedamos todos mudos y en realidad estos fueron los principales ríos colombianos, una forma de llevarse los rastros de la muerte. Entonces esta obra recoge esa temática y la pone en escena y lo hace con una gran calidad dramática. El trabajo de dramaturgia es un trabajo limpio y profundo. El trabajo de puesta en escena, la dirección de actores. Entonces encontramos personajes muy bien caracterizados y muy bien representados. Sentimos orgullo de grupos como este y creemos que ahí se cifra una gran parte del patrimonio cultural de nuestro pueblo. Bueno, yo no quiero adelantar de la obra para invitar a los habitantes de Ubaté que disfruten de este arte hermoso que es el teatro. Yo quisiera referenciar desde el origen del teatro en Colombia, en los años 1700, con profesor cubano José María Carbonell, que trajo obras auspiciado por el virrey Espeleta. O sea, hablando de los orígenes del teatro en Colombia, podemos también hablar de los orígenes del teatro en Ubaté. En Ubaté, desde que se construyó el Salón del Santo Cristo, más o menos creo que en 1929, estamos hablando de representaciones teatrales de diversa índole que desafortunadamente, como por pérdida de memoria y de no conocer nuestra historia, sabemos que el Teatro Santo Cristo y después el Teatro Mariscal Sucre fue escenario de diversas representaciones en teatro. En los años 70 también hubo un auge del teatro crítico, ¿sí?, con la venida de diversas obras, principalmente de Bogotá, pero también de teatros como el Tecal de Cali, ¿sí? Teatro Libre, Teatro La Mama, Teatro Nacional, son producto, y Ubaté siempre, lo que pasa es que también hemos tenido un letargo, sí, pero por ejemplo el Manco de Lepanto ha sido uno de los símbolos para la representación de este tipo de actividades artísticas. A propósito del Manco de Lepanto, que comenzó hoy, tiene teatro. Todo el mundo puede ir al colegio, al Instituto Bolívar, en la aula máxima,
Ahí se están presentando las obras, creo que es mañana. Sería interesante que la gente común y corriente asistiera, porque piensan que eso es para solo alumnos. No, puede ir cualquiera a mirar. Qué interesante mirar lo que se está haciendo en teatro con los semilleros y con los niños y las niñas. Eso es una invitación muy especial. La otra invitación es para que este sábado a las 6:30 y el domingo asistan a la función de la obra Cuando el río suena. La locación es, ¿usted tiene la dirección, maestro? Es la casa enseguida de Agapito Pinilla, de la droguería de Agapito Pinilla, ahí. La Victoria. De la droguería La Victoria. Ahí está el letrerito en la puerta, ahí es el teatro. Es en la casa y es el patio de ellos, en la locación, para que todo el mundo asista y tome en cuenta lo que se hace en Ubaté, el fervor que se tiene desde esa parte de la escena, la puesta en escena de la cultura de nuestro pueblo. Interesante, y de paso nosotros nos atrevemos a felicitar a los actores, a Vivianita Ballesteros, a Angélica Sánchez, a Jamie Becerra, a Daniel Ruiz, que hace una gran performance, por decirlo así, el actor principal, a Gonzalo Rodríguez y a Windyman Estupiñán. Todo un grupo compacto de calidad excelsa en el teatro ubatense. Sí, la dirección es junto a Agapito Pinilla, donde está la casa que era de don Pablito Ballesteros. Ahí está el letrerito. Hay un cartelito en la puerta. Sí, Sin embargo, pueden ustedes dirigirse a la librería Papyrus, la sede principal, y ahí van a encontrar las boletas para asistir a este espectáculo. Ya tengo aquí la dirección, carrera octava 646. Carrera octava 646. Y las entradas, las boletas, están en la papelería Papyrus, en la sede principal. Ahí encuentran la boletería. Creo que no es más, y muchas gracias. Felicitamos a Bahareque por esa enjundia, por esa calidad escénica. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias.